Bienvenidos al tercer episodio de El Especialista, el podcast de Miunacom. El día de hoy tenemos a un invitado que para mí es muy especial. Nos conocemos hace mucho tiempo, me inspiró durante mucho tiempo y yo creo que les va a gustar mucho su historia, porque además de médico también es doctor. Doctor al cuadrado, me dicen algunas personas, pero muchas gracias, Seba, por la invitación y agradezco poder compartirle un poco de las cosas que son importantes para nosotros como especialistas, que podemos ver algunas cosas que son diferentes más allá de solo una subespecialidad. Muchas gracias, Alfredo. Estoy en verdad demasiado feliz de que podáis estar acá con nosotros y que te puedan escuchar, así que Igual sea. empecemos. Bueno, Alfredo, nos conocemos en verdad hace tanto tiempo, así como ya mucho, diría que ya tercero o cuarto medio, desde ese bonito colegio en Rancagua, ciudad que no existe, pero bueno. Higgins, sí. ¿Quién diría que estaríamos acá después de ser unos pequeños niños con muchas ilusiones y esperanza? Acá ya, bueno, en tu caso ya como subespecialista, como ya cardiólogo y además también como doctorado en ciencias biomédicas. Cuéntame, ¿cómo... ¿Tú te imaginaste esto cuando estabas ahí como en la media? ¿Que iba a llegar a donde estás ahora? ¿O cómo ha sido esto? ¿Cómo fue desde el principio decir como sí, voy a ser médico y voy a ir por acá? Porque siempre quisiste investigar, pero ¿cómo fue? Mira, la verdad, Seba, es que tú bien te acordarás que a mí me gustaba la pedagogía. A mí siempre ha sido un motor fundamental en la vida el poder enseñarle al resto. Y de alguna forma me di cuenta que la medicina también tenía ese concepto de poder enseñar, de poder ayudar a la gente, de poder trabajar en distintos aspectos, porque la medicina puedes cumplir muchos roles dentro de ella. Y eso es lo que yo trato de enseñarles siempre a los internos cuando se están preparando para salir a trabajar. Súper difícil a ellos guiarlos porque van a salir a un mundo de incertidumbre. O sea, siempre la opción es o me dedico a hacer una especialidad de inmediato o la verdad es que me voy a general de zona o algo por el estilo. Bueno, yo siempre les muestro que hay una tercera vía. Hay una tercera, cuarta, quinta, sexta, hay un montón de vías diferentes, pero lo importante es mostrar el camino. Y el poder estar aquí contigo hoy día me permite contarle al resto cómo fue el camino que recorrí yo. Y espero que ojalá más de alguno quisiera hacerlo, porque también es súper interesante, atractivo, y la verdad, como yo siempre digo, hoy día lo estaba conversando justamente, me ha pasado que yo nunca he trabajado en realidad, porque a mí me gusta tanto lo que hago, que yo voy a entretenerme todos los días. Y entreteniéndome logro hacer investigación, ver pacientes, trabajar en unidades críticas, como lo hice durante mucho rato, eh, poder hacer innovación, poder generar ayuda en general a las personas. Entonces, hay un sinfín de funciones que un médico como yo puede cumplir para poder desarrollarse dentro de lo que es de su profesión. O sea, yo llevo la potencialidad de la profesión al máximo probablemente, y eso creo que es bueno que el resto lo sepa. Mira qué bacán, porque yo creo que para, bueno, todas las personas que nos están escuchando y sobre todo porque es muy probable que sean o internos o estudiantes o médicos que quieren eventualmente pensar en su especialidad y en qué quieren hacer después a futuro, porque igual es verdad eso, como que nosotros desde que estamos en pregrado, desde que ya entramos a medicina y estamos acá, como que de repente vamos como con cierta idea fija, como... bueno, no sé, yo partí entrando queriendo ser como traumatólogo y mírame así como terminé en cualquier otro lado. O en tu caso, sabíamos que querías ir a hacer algo con docencia, sabíamos que te gustaba mucho enseñar desde chico, en verdad, sí, desde que le hacíais clase, bueno, no hacíais clase a nosotros cuando éramos alumnos de tercer medio y tú erais de cuarto. Pero quiero que me cuentes más o menos durante la carrera, ¿en qué momento tú dijiste, sabéis qué? Me gusta cardio. O cuándo fue que te diste cuenta, porque también tuviste que ser primero internista para después llegar a cardio y después también decir en qué momento, oye, ¿sabes que quiero investigar? Porque también no sé si es una cuestión tan común ya. Lo vemos, pero no sé, yo en mi vida hubiese dicho, oh, quiero investigar. Te sigo encontrando un bicho raro, pero está perfecto. Alguien lo tiene que hacer. Sí, alguien lo tiene que hacer, es verdad. Pero ¿sabes qué, Seba? La verdad es que el gusto por lo científico parte desde siempre. A mí desde la enseñanza media que me encanta la física. Una cuestión muy nerd, pero me gusta mucho. Me gusta también las matemáticas, que era como una mezcla, era como una mezcla un poco combinada. Y cuando entré a estudiar medicina, y siempre le digo esto a los internos, que ojalá tengan un momento en su vida en que una nube se abra y les caiga un rayo encima, los ilumine y les diga, este es tu camino. A mí esa cuestión me pasó cuando yo estaba en cuarto medicina, quinto medicina, por ahí. ¿Ya? ¿Y qué fue? ¿Qué fue esa luz? A mí me gustaba mucho la física. Yo fui ayudante física durante la carrera, primero, segundo, tercero, el eterno cuarto. ayudante hasta hace 3 años, así con suerte. 10 años. Y me di cuenta
cuando ya estaba como en tercero medicina o cuarto medicina, que tú podías usar la investigación, o sea, podías usar la física para hacer investigación en humanos. A mí me gustaba mucho el capítulo de electricidad, por alguna razón. Me gustaba hacer circuitos, no sé, una cuestión media como una fijación. Y me gustaba enseñarlo, porque encontraba que era complejo además. Me di cuenta que tú podías usar los circuitos para estudiar las células. Ya, Estudiar la perfecto. membrana plasmática y poder estudiar cómo se comportaban las corrientes dentro de las células. Y a partir de eso, tú podías entender cómo funcionaba el corazón y sobre todo el sistema eléctrico. Yo me dedico a la cardiología, pero en especial me gustan las arritmias. Y me gustan porque tienen que ver con eso, con el sistema eléctrico del corazón y cómo el ser humano fue capaz de diseñar un método, un sistema, para poder entender cómo se comportan las corrientes a nivel macro, como en las arritmias, y a nivel micro, en un compartimento celular pequeñísimo. Y esa cuestión a mí como que me voló la cabeza. Entonces la decisión por cardiología era obvia, era como que estaba cantada. Cacha que no tenía conciencia de eso. Yo juraba que era después como, después de medicina interna, como que hasta venía ahí como por esa área, y que después ahí fue como ya, sabéis que no, igual me gusta intensivo, me gusta esto, no vamos por cardio. No sabía que venía desde cuarto, y como Sí. por esto, mira. De hecho, el interés por investigar tiene que ver con esa cuestión translacional. Los médicos carecemos de competencias como los científicos. O sea, nosotros no somos biólogos, no somos bioquímicos, no somos biotecnólogos. No somos científicos. No somos científicos. No cachamos nada de investigación. Sí. Exacto. Entonces, entrar a hacer una carrera científica desde el punto de vista médico, desde el médico, es muy complejo, porque tienes que aprender un montón de cosas que las viste en los ramos de ciencias básicas, pero que después tuviste que olvidarlas para poder incorporar todo el conocimiento clínico de las cosas que ustedes responden en las preguntas del EUNACOM. Pero tenemos la versatilidad y la capacidad esa capacidad como de plasticidad para poder adaptarnos y poder sobrevivir a tener que aprender de nuevo bioquímica. Yo tuve ramos al principio del doctorado, como por ejemplo bioquímica, biología celular y molecular, fisiología celular, etcétera. Un montón de ramos de ciencias básicas, pero así en la profundidad. Yo me acuerdo las pruebas, una prueba de fisiología celular, 3 preguntas, 4 horas. Desarrolleme todo el siglo Exactamente, más o menos. o el proceso O, por del transporte ejemplo, de membrana. en la parte que me gustaba a mí, diseñar el potencial de membrana, básicamente yo le presento estos canales, arme la secuencia y el potencial de acción. Está como ese estilo de cosas. Pero que tenían Brígido. aplicación en el sentido de lo que yo me quería dedicar, que era la electrofisiología. No, por eso, al final era clave y era importante. Entonces, no es muy difícil predecir que después de medicina interna, que fue la especialidad, pues yo entré a hacer el doctorado en ciencias médicas con la especialidad de medicina interna. Ese es como el nombre completo del programa. Antes de avanzar, vamos por partes, ya. Entonces me quedó súper claro en qué momento fue. O sea, tú tuviste entre primero y segundo física, seguiste como yo antes, te encantó, llegaste al punto que ya mezclaste un poco la medicina interna con física y fue, oh, esto es lo mío, la luz. Ya. Qué bonito igual, porque yo creo que a todos los que de una u otra forma escogemos una especialidad y lo hacemos por vocación, llegamos a ese punto de decir como, esto es lo mío, esto es lo que quiero. Sí. De repente es difícil darse cuenta, pero bacán que lo pudiste hacer como pronto, porque al final eso después también va guiando y que sea más fácil el camino de lo que quería hacer. Y no es fácil darse cuenta. Hay mucha gente que llega al final, como te decía al principio, que sale de la carrera. Yo siempre comparo la carrera de medicina como estos refalines que vienen cerrados. Entonces tú entras por el tubo y cuando caes te encuentras con la luz. ¿Y qué viene ahora? A mí, Claro. por suerte, tuve la suerte que no me pasó eso porque yo sabía para dónde iba. Y tuve la suerte de quedar también, porque a este programa tienes que postular, entonces es todo Ya. un cuento. Ya. Entonces, vamos con el camino. Ahí fue la decisión, empezar a hacer el camino, seguiste haciendo el camino. Lamentablemente teníamos que dar el ENUACOM. También en un momento teníamos que Sí, prepararnos como para la ENUACOM. especialidad. ¿Cómo fue que te preparaste? ¿Cómo fue para ti la preparación en ese momento? Decir, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer para prepararme para poder quedar en lo que quiero, porque era difícil, porque era una beca facultad, tenías que tener distintas cosas. Cuéntanos. No, en la época en que yo di el EUNACOM no existía no existía mi EUNACOM, no existía nada como para prepararlo. Así que lo que uno hacía básicamente era entrenarse con eh, había una especie de intensivo que hacía la universidad al final, donde te hacían repaso y te hacían ensayos o simulaciones. Y en la simulación siempre me iba bien y nunca tuve problema. La verdad es que di el examen sin estudiar mucho. Y me fue bien, aprobé, pasé y no tuve ningún inconveniente. Claro, yo escuchaba historias de mi UNACOM que tienen, no sé, 99,5% de aprobación. En mi caso no fue tanto. ¿Se puede saber cuánto tuviste? No, ya ni me acuerdo, pero no fue 90%. No, Yo sí me acuerdo. no. ¿Sí?
Oye, no me acuerdo, yo lo olvidé. No fue tan alto, chiquillo. Y acá cardiólogo y, Sí. y doctorado en ciencias médicas. Es No pasó a los 80. En esa época no era nada que uno pudiese preparar tan bien, la verdad. Tampoco le daban tanta importancia al principio. De hecho, en mi época me acuerdo que, bueno, no estamos tan lejanos tampoco, No, si yo pero lo di el otro año. sí, me acuerdo que hasta hace 2 generaciones anteriores a la mía, me acuerdo que la cuestión era reprobatoria o aprobatoria, fin. Entonces a nadie le importaba el puntaje que sacaba. No, es más, mucha Da lo gente, mismo. por eso mucha gente simplemente estudia que lo mínimo como para decir, ya voy a probar porque no voy a ser como uno de los pocos históricos que se lo he echado en la vida. Porque no sé si en la Exactamente. Chile alguien se lo echó en ese periodo, pero No, en el superior nadie, por lo menos en mi generación. no sé, caché Yo que en la tengo- Cato tampoco no había nadie y era el mito. Todos decíamos como no, así como voy a ser el primero en la historia. Así en echármelo. Filo, Pero al nunca ha final eso no pasado. pasa. No, porque No, si salís bien preparado de una buena universidad o de una universidad donde tuviste la posibilidad de ver todos los contenidos, la verdad es que la probabilidad de que te vaya mal en el examen es bajísima. el problema es ahora, porque ahora creo que 2 años aproximadamente ya le están contando los puntos. Claro. Entonces, esto igual eh, puede ser muy definitorio, porque si no te va bien, puedes quedar fuera. O ese quedado fuera, por ejemplo, quizás de la beca que queríais, o en mi caso también, como pude haber ido muy bien y poder compensar con el UNACOM. Entonces, siento que es clave en estos momentos poder prepararse. Y bueno, solamente voy a contarles, y, porque no sé si habéis visto, pero nuestra aplicación, la gracia que tiene es que tú vas respondiendo preguntas, inmediatamente tienes un feedback y puedes responder en base a eso. Entonces, a mi parecer, como que es muy, 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 muy buena en el sentido de que puedes optimizar el tiempo de la mejor forma posible. Sí. Entonces, está bien, me acuerdo que también al final terminaba respondiendo puras preguntas, como ya si se me olvida algo, estudiarlo. Y si esto te lo da todo, encuentro que es perfecto. Que es como que puedes ensayarlo, ¿verdad? O sea, tienes tiempo. Yo me acuerdo perfectamente. Para la PSU yo hice muchos facsímiles, muchas preguntas. En ese tiempo estaban de moda los facsímiles de la UNAP. En Ah, es aquella época. cierto. Y claro, pues la PSU me fue excelente, pues. Pero para el EUNACOM No no teníamos había por lo dónde. mismo, pues, claro. Entonces, y además que como te decía, no era una cosa donde el puntaje fuera muy importante. Entonces, tú postulabas con la cuestión aprobada. Mm. Y si estaba ahí perfecto. Fin. Se acabó la discusión y a nadie No, le importaba más. por eso, bacán, bacán. Así que quiero recordarles, chiquillos, que si todavía no están inscritos, están preparándose, mi UNACOM es la plataforma perfecta para ustedes para poder aprender y prepararse para el UNACOM de la mejor forma posible. Y también, si les está gustando este capítulo, por favor, suscríbanse para que sigan viendo los siguientes capítulos porque cada uno va a estar igual de bueno como este. Continúa, Alfredo. Entonces ya, entraste a este programa especial de medicina interna con investigación. Cuéntame, ¿cómo era? ¿Cómo era este programa? ¿En qué consistía? Porque Claro, yo creo que antes de ti yo no sabía que existía esta cuestión. Es como, ¿por qué sacar doble título? ¿Cuántos años eran? ¿Cómo era la cuestión? sí, son 6 años. 6 largos años. Sí. Que pueden ser 7, 8, 10, 20, los que tú quieras, porque el programa termina cuando tú terminas tu proyecto. O sea, tú Ya. armaste un proyecto, defendiste a una comisión, todo lo que hiciste, y con eso estáis listos. Ya. Aprobaste. Pero eso se puede prolongar todo el tiempo que te demore en hacer el proyecto como tal. Ya, o sea, son en teoría 6 Es años una de los, tesis. ya, de los cuales estás 3 años en medicina interna y los otros estás en esto, ¿o cómo, No, cómo era? tiene una repartición bien especial, que son primer año te sientes como un interno de octavo, porque estás ¿Ya? haciendo ramos de ciencias básicas, entonces eres como un alumno de octavo, más que un interno de octavo. Ya, pero no estás ejerciendo como médico, estás ahí como No. aprendiendo en el laboratorio. Puedes ejercer ¿Ya? afuera, trabajar en un SAPUR el fin de semana, qué sé yo, pero la idea es que eh, te dan las facilidades para que tú no tengas que trabajar. Perfecto. ¿Ya? Y luego de eso, al año siguiente, entra a ser el primer año de la especialidad. Ya. Que tú elegiste porque tienes un programa con medicina interna, con pediatría, con cirugía, están casi todas las especialidades. Ya, perfecto. Luego de eso tienes 3 años de especialidad que en el intertanto te van molestando para que tú defiendas tu proyecto ¿cómo se llama? Tesis, para que tú avances en la parte de investigación Ya. mientras estás haciendo tu especialidad clínica. Perfecto. Eso es molesto porque igual tienes que congelar, entras, sales. Yo siempre decía que tenía que congelar para que después, para poder avanzar con investigación, y luego volví a la beca y se me olvidaba todo, pues salía de investigación y se me olvidaba todo lo de investigación, y O eso sea, sucesivamente era un está ahí desastre en un permanente, ciclo de... un ciclo sin fin. Un ciclo sin fin de aprendo el bio, aprendo el bio. De hecho, yo tuve la suerte que me tocó la época del COVID. Y como me tocó la época del COVID, los laboratorios cerraron. Y como cerraron, pude terminar la beca de especialidad primero y después hacer
el resto del proyecto. Así que Eso fue una buena ayuda. sí, porque esto de congelar y descongelar es súper complejo. Por eso, qué difícil en verdad, porque ya para las personas que cuando estamos en la especialidad tenemos que cambiar de rotación, que de repente, no sé, cambiamos cada mes o cada 2 meses, es un entrar, olvidar, te estás acostumbrando y te vas ahí, pero acá está ahí en una cuestión totalmente distinta, porque ¿cómo era la vida en el laboratorio? ¿Cómo era esto? ¿Qué hacía ahí, por Es ejemplo, muy en tu día a complejo día? para los que hicimos medicina, porque claro, la mayoría de las personas que están ahí son científicos. ¿Ya? De hecho, mi director de ¿cómo se llama? Tesis en esa época es físico. Nada que ver con nosotros. Porque Entonces, claro, ahora nos llevamos súper bien, pero al principio era súper complejo porque yo no manejaba ni una pipeta. o sea, no podías Hay hacer así. que, claro, hacer esto. Perdón. Así- Eso no Ya, es. creo que yo tampoco puedo manejarla. Pero Excelente, imagínate a para que alguien vean. que tiene que tomar, no sé, te dicen, anda esta cuestión y toma 10 microlitros de algo. Entonces tú decís, ¿Micro qué? ¿qué es esto? ¿Cachai? ¿Cómo yo logro poner esto así, asá? Partir desde ahí, imagínate a que un gallo que estudió medicina durante 7 años termine haciendo, no sé, transitorios de calcio, termina viendo células marcapasos, generando virus, vectores adenovirales, infectando células, viendo fluorescencia, viendo un montón de técnicas. Porque en el fondo lo que uno hace es obtener herramientas de investigación para tu desarrollo posterior como investigador. Eso es lo que te hace el doctorado. Te Ya. forma como investigador. Y ojalá que te forme como investigador de la forma más estricta posible, para que después tú seas un aporte en el desarrollo de otros proyectos de otros estudiantes en el Ya. futuro. Y que puedas manejar tu laboratorio, que puedas hacer un montón de cosas que a mí, en lo personal, me motivan mucho. De hecho, Mm. como te contaba antes de comenzar, me gané ahora un proyecto Fondesit, entonces estoy empezando a trabajar con eso. Trabajo con un equipo de personas que ayudan y me quedé en el mismo laboratorio, básicamente tratando de armar el mío en parte, porque te dan como un soporte. No. Porque la vida del médico clínico, a los que nos gusta la clínica, sigue. Entonces, claro, la investigación para un rato, pero uno sigue concursando, se sigue adjudicando proyectos cuando se puede, porque es muy complejo en Chile, que eso es otro programa completo probablemente, pero uno tiene que seguir la vida como clínico, o sea, Ya. hacer cardiología, que yo me dediqué a la medicina interna y empecé a trabajar en la UCI. Ya. Ahí me encanta la UCI. Todavía no avancemos ahí. Se viene, se viene. ¿Ya? Ya, entonces, estuviste durante la beca, ¿cuánto te demoraste en sacarlo? Cuéntanos la firme. Me demoré 6 y medio, Ya. y porque me enfermé entre medio. Tuve un año out. ¿Se puede saber qué te pasó? No, una enfermedad Enfermedad complicada. Perfecto. complicada. Ya. Sí, Entonces sí. tuvimos 6 años y medio, que estuviste meses adentro, meses fuera. Lo lograste sacar. Bueno, en el día a día, que los meses que estabas, me imagino que, por lo que tú me contabas, es como que estabas prácticamente en el laboratorio, Mm. horas eternas sentado, haciendo como ensayos, buscando que llegase el resultado. Me acuerdo que lo pasaste mal. Sufrí harto, sí, sufrí harto. Fui bien aporreado en el doctorado, pero sirvió mucho. O sea, yo vine el camino para atrás y me doy cuenta. Y tuve el apoyo también de alguien que ya había completado el proceso. Entonces él me iba guiando y básicamente fue como una luz, porque tú veías la luz al final de ese camino tan complejo. Al principio era todo oscuro, po. Porque claro, tú en las becas de especialidad avanzáis por las rotaciones. Entonces, una comienza un día y termina un día fijo. Después empieza la siguiente, que empieza un día fijo y termina un día fijo. Después sigue la siguiente y así sucesivamente. Y después termina la beca de especialidad. El doctorado no. Puedes pasarte meses, años tratando de desarrollar una técnica. ¿Y si no Una lo técnica. desarrollas? Si no la desarrollas no puedes terminar el programa. Y si no terminas el programa no te titulas. Y si no te titulas, puedes quedarte infinito ahí. Hay un porcentaje de personas que hace el programa que yo cursé para poder sacar la especialidad y no ejercer después la investigación. Entonces también es un problema. Yo siempre les digo a las personas que, por favor, de hecho, las disuado de hacer el programa. Y les busco todas las posibilidades para que Para no ellos hacerlo, vean que en verdad es difícil, es un claro, sacrificio, ¿no? porque a la persona que realmente le gusta es aquella que a pesar de todo lo malo que tiene y de todo lo malo que le hemos contado, quiere seguir adelante e insiste. Yo siempre digo que lo único que yo no le puedo entregar a los estudiantes cuando conversamos es algo que se llama motivación. ¿Cachai? Y la motivación es fundamental porque permite que frente a toda adversidad tú sigas, avances y que termines. Que ese es el objetivo final que tiene el programa. O sea, que logres terminar el programa de la ¿No? mejor forma posible y en el menor tiempo posible. ¿Lo volvería a hacer? 10 veces. 10 No veces. espera esa respuesta, pero me alegra.
Bueno, igual me salieron canas, ahora uso lentes, sí, o sea, te va dejando cosas en el camino, pero es entretenido. Y hoy en día lo paso bien. Que es lo más importante, que al final Sí. disfrutáis de lo que así. Fue harto el sacrificio. Y me acuerdo cuando nos decíais, como, llevo 8 o 10 horas y Así. durante 4 meses y se me murieron todos los cardiomiocitos. Y tengo que partir de nuevo. ¿No? Y más encima, Otros 4 meses. como era el médico del laboratorio, siempre tenías la culpa de todo. O sea, si se contaminaba algo, El médico. Alfredo. Eso. Si algo se echó a perder, Alfredo. Es como lo que de repente hacemos como el interno fue. Como en Claro, clínica. exactamente. Eso, El el laboratorio. interno contaminó el pabellón. O el interno no hizo el informe traslado. Tal cual, funciona de la misma forma. Pero como nosotros no tenemos la experiencia, entonces siempre tenemos la culpa. Lamentablemente el hilo siempre se corta Por por la lo más mano. delgado. Ya, lograste salir. Me acuerdo que tu defensa fue pero maravillosa. Tú Me estabas ahí, encantó. pues, Sí, sí, estaba, pues, ¿cómo no sí. iba a estar ahí Yo lo después de invité. 6 años? Nosotros ya éramos especialistas, Queríais saber qué ejerciendo, estaba felices. haciendo. Si Por este bueno me supuesto. estaba mintiendo. Sí, no, era verdad. Estudió muchos cardiomiocitos y les colocó canalcitos y cosas así. No me acuerdo, fue muy bacán. Pero ya, saliste. Saliste y no entraste al tiro cardio. Estuviste trabajando un tiempo, ¿cómo fue? No, la verdad es que mi paso a cardio fue súper flash. ¿Ya? A diferencia de otras personas. Yo terminé en marzo del 23, que fue el día que yo defendí. Y en octubre del 23 estaba entrando a hacer la sub. O sea, básicamente estuve como 6 meses sin hacer un programa formal. Fue muy poco tiempo. La mayoría de la gente lo hace... No, tarda Se años. demora 2 años, 3 años, 4 años hasta que toma la decisión de entrar a una sub. Porque todos sabemos que la sub es seguir siendo el goma. Sí. Un goma de más nivel, pero sigue siendo goma al final. Que ahora puedes hacer más cositas. Ahora puede ser- claro, exactamente. Entonces, porque todo tiene un precio. Sí, tampoco nada puede ser coser y cantar. Pues uno tiene que esforzarse para conseguir lo que quiere, si esa es la realidad. Y además que el mundo cardiológico es complejo igual. Todos son medios difíciles, pero yo cuando era interno y llegaba a cardiología, veía las discusiones de los cardiólogos en las reuniones clínicas y terminaba ahí asustado. No quería estar ahí. Mentira, te encantaba. Quería ser uno de ellos. Pero ¿sabéis qué fue lo que descubrí? La personalidad del cardiólogo. Esa es una cuestión que compatibilizaba mucho conmigo. O sea, hay una cosa que dicen que es súper cierta, que es que no es que tú eliges la especialidad te elige a ti. De Por tu cierta forma. personalidad y tu forma Por de tu ser. personalidad. Los cardiólogos tienen una cuestión que es bacán, que son directos. O sea, te dicen las cosas en la cara. No andan por la espalda, sobre todo los hemodinamistas, los arritmólogos. Te lo dicen no para hacerte sentir mal, sino que para que tú estudies Y mejores. mejores. Sí, todos lo entendemos así. Es difícil en esta época que eso pase y nosotros, Sí, como no. generaciones nuevas dentro de la cardiología, lo hemos ido suavizando. pero- No, por eso, menos mal, porque eso igual ronda un poco contra las buenas costumbres. Exactamente. Podría decirse. Pero lo hacen con cariño, todos sabemos que es con cariño y que al final uno aprende igual. Ya. Aprende igual. ¿Cómo fue estar durante la beca? Porque igual estuviste, me acuerdo, terminaste la especialidad, estuviste como 2-3 años terminando un poco ¿cómo se llama esto? Tu proyecto, 2023, lo terminaste, entraste a cardio, y has estado estos años, porque saliste hace poquito igual. ¿Cómo fue la beca? ¿Qué fue, La beca cómo fue- fue para ti? Y, por ejemplo, ¿qué tan diferente fue la beca de cardio versus la beca de medicina interna? No, la que me sintonía tenía una energía brutal. Más encima nos tocó de nuevo la época del COVID. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, en una semana nos mandábamos 4 turnos. Fácil. Porque alguien tenía que hacer la pega. La mayor parte de las personas de mayor edad se fueron a sus casas. Algunos se quedaron ayudando. Y los jóvenes teníamos que estar en la primera línea porque era lo que había que hacer, po. Había que atender a la multitud de pacientes que cuando antes teníamos y trabajábamos en los intermedios, ya no eran intermedios, eran UCI. Eran puras UCI prácticamente. Era pura UCI. Entonces, alguien tenía que mantener a los pacientes, vigilar los cuidados. Fue una época súper compleja, pero yo, a diferencia de cardiología, tenía una energía brutal. Ya. Brutal. ¿Y qué fue lo que pasó en cardio? ¿Qué fue lo que tú dirías como... ¿Estáis más viejo nomás o pasó algo más? No, probablemente fue este trote de mucho tiempo haciendo turnos. Yo creo que te pasa un poco la cuenta al final. Uno cree que es completamente inocuo y que vaya a aguantar los 20 años como si nada y va a llegar al artículo 44 y vaya a ser feliz. Eso es la eterna promesa de todos los que hacemos turnos. Pero las cosas no te pasan hasta que te pasan. Paréntesis, para los que no saben, el artículo 44 es que después de cumplir 20 años haciendo turnos, te liberan de los turnos noche y los fines de semana y te pagan como si estuviese haciendo turno, pero solamente haciendo horario diurno.
Cierra paréntesis. Sí, porque no todos conocen ese término y sobre todo los que son los más alumnos jóvenes. o internos. ¿Sí? Entonces, ya en cardiología yo ya llevaba una especie de training de turnos UCI, training de paciente crítico, porque yo, como me dedicaba a medicina, yo ya hacía turno. De hecho, trabajé un tiempo en el Hospital Regional de Rancagua. Y sí, y extra También. igual me acuerdo. Y Por eso, hacía además de los mucho turnos de la extra. beca. Hacía el turno de la beca y ese turno extra también. Y de hecho empecé a hacer mis turnos de UCI cuando ya me quedaban como 3 meses de la beca medicina interna. Ahí me contraté como un nombramiento formal. Entonces, hacer tanto turno en paralelo era entretenido. Ahí descubrí que tenía habilidad en las manos y que me gustaba hacer cosas, colocar catéteres, colocar dispositivos. Y estuviste en la duda ahí con intensivo en algún momento. Sí, Decía ahí como, oye, igual me gusta esto, lo no, paso muy sí, bien. ha sido lo más entretenido que hay. El problema es que tú tienes que proyectarte, y eso es lo que también uno les quiere dejar como mensaje siempre, es proyectarse al futuro y pensar qué es lo que uno quiere para su vida. Mm. Yo en mi vida no me veía haciendo turnos toda la vida. Lo cual es una decisión muy importante a la hora de Sí. tomar una especialidad. ¿Sí? Claro, porque es costo efectivo al final, para el médico. Es súper costo efectivo el hecho de hacer turnos, porque hay una vez a la semana, básicamente, te llega un sueldo que es bueno, y puedes sobrevivir con eso y después tienes toda la semana libre. O hace 2 turnos a la semana, y va uno más o menos regulando. Pero llega un punto, claro, en que no te pasan las cosas hasta que empiezas a tener trastornos. ¿Sí? Por ejemplo, se te altera el sueño. Partes por el sueño. Y si partes por el sueño, después todo el resto se echa a Te eché a perder. perder. No. Y eso fue lo que me pasó un poco a mí. ¿Cuántos turnos hacía ahí a la semana? Yo hacía, cuando estaba en la UCI, bueno, cuando estábamos en la pandemia, lo que te contaba, o sea, Sí, habían 3, 4. 3 turnos en la semana fácil. Yo tenía después un turno fijo, semanal. Más tus Mi extra. turno clásico era los martes, o sea, una época fue los martes por los miércoles. Y después el cambio fue cuando me fui a la coronaria. No. Que cuando entré a la beca de cardiología, la beca de cardio tiene turnos obligatorios dentro de la beca. Mm. Entonces yo trasladé mi cargo de residente UCI a residente coronario. Y seguía haciendo los turnos en la coronaria. Pero la diferencia con el turno UCI es que el paciente de UCI se complica más lentamente. Le pasan cosas muy graves y puede estar trabajando toda la noche y puede ser terrible. Pero está Pero más se complica estable lento. dentro de todo. Versus el cardiológico, un infarto reciente, una arritmia, No, inmediatamente le da la arritmia y se muere. y se te muere. No se muere, se súper Por muere. eso, o se te hace el shock cardiogénico y el paciente así no puede hacer nada. O si Exactamente. se te rompe alguna válvula en el momento, O una lo pared tenés libre. claro, o tenés que No, conectarlo a horrible. ECMO. No, por eso, y tenés que terminar corriendo, el ECMO, por correr, favor, traigan al cardiocirujano que activar conecta el ECMO. cirugía, activar hemodinamia. Ya solo el estrés de llamar al hemodinamista para que te pueda venir a estudiar un paciente que tú sospechas que tiene un síndrome coronario agudo, etcétera. Entonces, yo creo que un poco fue más, no sé si más estresante, pero sí más demandante. No. Y ahí empecé ya, después de todo el ritmo, como que se acumuló el Y cansancio. es como y ya más no quiero encima, más turno. claro, y más encima hacías la beca y al día siguiente tenías que ir a tu rotación. Po. No, y tenés que Y tenías cumplir. que cumplir y quedarte en tu Y rotación. los cardiólogos también te exigían saber, Exacto, y tenías que estudiar. estudiar, tenías que dar las pruebas como todo el resto, tenías que hacer todo lo que tiene que hacer un becado de cardiología para poder terminar su beca de cardio. Y además, yo era el jefe de investigación del departamento cardiovascular O sea, al tenés mismo que, tiempo. O sea, tenés que estar en eso. Entonces llevaba los proyectos de investigación del departamento, que gracias a eso ahora está consolidado como la unidad de investigación cardiológica del departamento cardiovascular. O sea, que prácticamente la formaste. La hiciste, Partió de cero. Por eso la formaste y le tiraste para arriba. Claro, porque el departamento investiga, hace cosas, pero eran actividades de investigación un poco desorganizadas. No. Entonces el tema fue tratar de organizarlo. Y ahora tenemos una unidad robusta, tenemos una enfermera coordinadora, tenemos metodólogo, Qué bacán. tenemos un montón de personas que trabajan, investigadores asociados con laboratorios, o sea, tenemos los brazos del laboratorio armados, digo yo, para poder desarrollar investigación con Qué los bacán. clínicos. No. Y mi plan siempre ha sido el poder hacer investigación básico-clínica real. No. Y lo estamos logrando, yo creo, súper bien. Ya, Alfredo, pasaste la beca. Mayor cansancio, sobre todo los turnos, mucha carga. Saliste de cardiología ahora. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día ahora como cardiólogo? Bueno, yo me quedé en la unidad de arritmias. ¿Ya? Logré, básicamente, estoy trabajando para lograr el objetivo, porque que me haya quedado en la unidad de arritmia no significa que soy arritmólogo. Queda Sino un año que más. soy aprendiz, básicamente. Ya. ¿Ya? Y ¿Cuántos años ya hay estudiando? sí, sacar la cuenta, 17, puede ser 18 años más o menos. Diablos. El, Ya, tema, continúo. el tema es que si te gusta algo, igual tú sigues pues, y te Sí. apasiona. El tema ahora, el desafío grande es compatibilizar. Es difícil compatibilizar. Es difícil poder hacer las dos cosas que te gustan a la vez porque ambas son demandantes. Te quieres formar como un buen electrofisiólogo.
y seguir siendo un excelente cardiólogo, pero además quiero ser un gran investigador. Entonces, tratar de juntar esos mundos y que la gente entienda el concepto es muy difícil. Por eso, ¿cómo lo lográis compatibilizar? Me encuentro que es súper difícil, porque con cambiar la mentalidad un poco del caballito de batalla o el como caballo inglés, que siempre así como mirando hacia el frente, que es como clínico, 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 y poder como quizás abrir un poco esta perspectiva. ¿Cómo lo logras compatibilizar? Que lo entienda tu jefe, que entiendas tú en el día a día, y tú mismo con tus tiempos, porque al final es como, me imagino que igual tenés tu demanda de tus pacientes que te quieren imagínate viendo. La gente dice, tú estás ahí, sí, ¿dónde trabajas tú? En el departamento cardiovascular. Perfecto, te voy a ir a ver. Pero hoy día estoy en el laboratorio, en la facultad. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, pero eso cuesta hacer entender a la gente, porque la gente imagina que uno es cardiólogo clínico como el tradicional. Y los pacientes igual te mandan correos, te escriben cosas, te buscan, están en los pasillos, demandan atención. Y más que atención, demandan comprensión y demandan ayuda. Y eso es lo complejo de compatibilizar. No. Yo estoy en esa fase, claro, porque como tú muy bien dijiste recién, yo terminé la beca hace poco, di el examen en enero. Entonces recién estoy como asentándome un poco en lo que significa este nuevo estilo de vida sin turno, que ya de partida es excelente. O sea, poder dormir en tu casa todos los días es fantástico. Es lo mejor que me ha pasado. Sí, yo creo que tú deberías hacerlo luego. Dedicarte a redes sociales, no sé, pero... No, me encanta la urgencia, no dejar de hacer turno. Uno a la semana, eso sí, pero me gusta. Entonces esa fase de asentarte implica cambios. No. Y los cambios siempre son complejos. Son complejos porque tienes que vivir una vida que tú estás diseñando para ti. Lo bueno es que tú puedes diseñar la vida que es para ti. La cardiología, como su especialidad, tiene esa cuestión bacana, encuentro yo, que te permite, si te gusta el paciente crítico, la coronaria. Si te gustan los procedimientos, arritmia, hemodinamia, ecocardiografía. Si te gusta solamente ver pacientes y el pastilleo que le llamamos nosotros, el poli. El poli o la sala. O sea, en verdad, dentro de lo especialista que es, también puedes tener variedades y también puedes ordenar tu vida como... Es una micromedicina interna probablemente, porque también tiene de todo un poco. Siendo una especialidad mucho más restringida a una parte del cuerpo, básicamente. Pero en general es una muy linda subespecialidad para las personas que quieran tener formas de vida que pueden ser variadas. Porque además yo siempre les digo, las prioridades que tenemos las personas en la vida van cambiando en el tiempo. Quizás ahora yo tengo toda la energía de poder hacer cosas, pero quién sabe si mañana me caso, tengo hijos, me compro una casa, me voy a Valdivia, no sé. Pueden pasar un montón de cosas diferentes. Pero la cardiología tiene la potencialidad de poder hacer lo que tú quieras hacer. Bacán. Qué bacán. Pero los convenció. Oye, entonces, si miráis para atrás, porque han pasado hartos años, desde medicina, interna, el sacar el doctorado, cardio, ¿para ti ha valido la pena? Es como tú decís, ¿sabes qué? Esto es lo que siempre quise, es lo que soñé y lo estoy viviendo. Sí, no, o sea, como te digo, el camino para poder, que partió asumiendo que tú podías usar los circuitos para poder estudiar las células, y después esas células estaban en el sistema exoconductor, y después hiciste cardiología y ahora llegaste a arritmias, es el círculo, es la unión. O sea, es la unión. Es estudiar de forma básica o traslacional las arritmias y poder desarrollar la cardiología clínica dentro del mundo de la electrofisiología. Qué bacán. Es la unión de lo básico clínico. Qué bacán. Siento que en ese sentido eran de las cosas que yo también, lo que decía, desde que te conozco y siempre he admirado. Que te enfocabas en algo, querías algo, lo conseguías y lo seguías. Y erais feliz en el proceso, porque también esto puede significar de repente a mucha gente mucho sacrificio, muchos años, pero al final la meta no es lo más importante, es el proceso y ser feliz en el proceso. Y yo estoy totalmente seguro que eso es de las cosas que siempre has hecho, has disfrutado el proceso. Y quizás un mensaje como para todos, bueno, nos faltan un par de cositas y ya va a ser el final, pero es como disfruten el proceso. Yo creo que es lo más importante y sobre todo en medicina, que es muy arduo y es largo, vivan el día a día y el proceso, es lo más importante. Alfredo, quiero hacerte una pregunta, que es para todos los chiquillos también, como que ahora se están enfrentando, van a ir al UNACOM. Quiero que veas y analices una pregunta que tenemos, ¿ya? Te la voy a leer. Ok. Ahí va. Hombre de 25 años, sin antecedentes significativos,
registra una presión de 160/110 en varias mediciones en días distintos. Los exámenes muestran un hemograma normal, creatina en 0,9, BUN en 12, sedimento de orina normal, potasio en 4, sodio en 140, cloro en 103 y valores normales en el índice de aldosterona, actividad renina plasmática. ¿Cuál debería ser el diagnóstico de sospecha? A. Hipertensión renovascular. B. Hipertensión secundaria a nefropatía médica. C. Hiperaldosteronismo primario. D. Hipertensión esencial. E. Feocromocitoma. Oye, ¿Qué piensas? Me da mucha risa porque esa fue una de mis preguntas del examen de beca. Nah. Hipertensión secundaria. Sí, de hecho. Así que si tú tienes un hombre joven de 25 años, tienes que pensar que tiene secundariedad porque tan joven tener tener esas cifras tensionales. Por lo tanto, pensar solamente en hipertensión esencial no es lo correcto. Uno debería pensar... Es descarta al final. Claro, si tú después del estudio no encuentras nada, entonces, claro, hoy en día el síndrome metabólico está afectando a pacientes cada vez más jóvenes. Quizás por epidemiología uno podría ir bajando un poco, pero lo que uno siempre tiene que encender la alarma es la juventud en el inicio. Perfecto. Y por ende, si no tiene alteraciones del potasio, que Ya. hablaría de un trastorno endocrino, Ya. Sí. Eliminamos también por ahí. no podría ser. Y la otra que me dijiste, después de la renovascular, era... Secundaria nefropatía médica. La nefropatía médica, difícil porque tienes que crear buena, tienes todos los exámenes buenos. Orina normal Orina también. normal. Entonces te queda el descarte de la hipertensión renovascular. Probablemente esa sea la alternativa correcta. Perfecto. Bueno, preguntas como esta y más pueden encontrarla dentro de la plataforma MiUnaCom. Así que si todavía no están inscritos a la plataforma, inscríbanse. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y por último, Alfredo, un mensaje final que les quieras dar a todas las personas que te están escuchando, si es que hay alguna persona que está pensando en cardiología o que está pensando en investigación quizá, último mensajito como para ellos. Que lo estamos esperando en el J. Eso, No, la verdad es que... eso, para explotarlos. Claro, no, la verdad es que es una subespecialidad, como les dije yo, recién súper linda. Pero más importante que la subespecialidad en sí, disfruten el camino, como dijo el Seba, tienen que disfrutar lo que están haciendo todos los días. Uno no piensa en el destino final, uno piensa en el camino que recorre para llegar a ese destino final, que te va a transformar en una mejor persona, que te va a dar más habilidades para poder atender a tus pacientes como tú quieres. Entonces disfruten lo que hacen y si eligen algo, háganlo por motivación. Lo único que no le podemos dar a ningún interno, a ningún alumno, es la motivación por querer cada día estudiar y aprender algo nuevo. Eso te va a perseguir los próximos 50 años probablemente, sea lo que sea que ustedes hagan. Eso. Qué gran mensaje, Alfredo. En verdad no quiero agregar nada más. En verdad fueron muy bonitas palabras. Por favor, recuérdenlo. La motivación y por qué decir las cosas es lo más importante. Y más que nada agradecerte por estar acá, contarnos tu experiencia, porque en verdad Gracias a ti, podríamos estar contando, hablando horas, quizás de contando las cosas que podría entregar, pero yo creo que con estos minutitos que estuvieron acá, quizás vas a cambiar más de alguna historia de aquí en adelante. Y si tienen duda, bueno, me pueden escribir. El SEA tiene mi número, así que... Sí, ahí vamos a dejar contactar. las redes sociales Los que de... les guste la medicina interna y la investigación, sobre todo. Es raro que a alguien le guste la investigación. Si tiene un interés, ahí está. Así que muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias al doctor Alfredo Parra. Y a todos los que nos están escuchando en casa, también los invito a, suscribirse acá al podcast para que puedan seguir viendo los siguientes capítulos, puedan ir viendo las historias de estos médicos para que ustedes también puedan tomar la mejor decisión. Así que, hasta luego. Muchas gracias.